Cumple tus metas con Turning. Hola, nos da mucho gusto que nos escuches. Este podcast está creado para brindarte herramientas de liderazgo, las cuales te ayudarán a tener éxito en tus objetivos laborales. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Muchas gracias si es tu primera vez que estás con nosotros. Gracias por estar en este momento sintonizándonos. Esperemos que la propuesta de este podcast, que es darte herramientas para enfrentar a la única constante que existe en esta vida, que es el cambio, sean de tu utilidad. Me complace darle la bienvenida a nuestros tres panelistas, Juan Antonio Andrade, Alvin Train, Manuel Jardines, aquí conmigo, a este nuevo capítulo. ¿Cómo están, señores? Gusto en saludarlos. Muy bien, gracias. No, muy bien, Alejandro, gracias. Bien y de buenas, dijera alguien por ahí. Buenas tardes. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, iniciamos una nueva temporada, señores. Este capítulo es el primer capítulo de nuestra segunda temporada, el número 7 en total. Esperemos que, insisto, que el valor que estamos entregándote en estos podcasts estén siendo de utilidad para ti, para tu empresa, para tus equipos. Y bueno, el día de hoy nos reunimos para hablar de un tema central y de un tema que en todas organizaciones, a lo que te dediques, lo tienes que aplicar. Vamos a hablar de liderazgo. Quizás sea un tema que para algunos sea un tanto trillado, para otros necesitemos aclarar el concepto de liderazgo. Y bueno, pues para eso estaremos en esta sesión. Y pues qué mejor que tres grandes líderes nos hablen acerca de ello y platiquemos acerca de sus conceptos aplicados de liderazgo, no tanto de lo que nos diga un librito, sino ahora sí de la experiencia aplicada en sus responsabilidades, que la verdad pues han sido bastante amplias. Alvin con responsabilidades a nivel continente, Juan Antonio Andrade con responsabilidades a nivel nacional, igualmente Manuel Jardines con responsabilidades nacionales, internacionales. Bueno, pues qué mejor que ellos nos platiquen un poco acerca de este tema, o más bien un mucho, si se puede. Y si les parece, pues comenzamos. Primer pregunta, señores. ¿Por qué en Turning? Y esto lo hemos visto también en los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué en Turning describimos un líder usando la figura de una cebolla? A ver, explíquenos un poquito, ¿qué tienen que ver las cebollas? Si me permites, Alejandro, creo que la cebolla es una buenísima forma de representar cuando nosotros buscamos entender qué es liderazgo. Cuando nosotros nos referimos a la literatura, a cursos, a opiniones, demasiadas veces nosotros vemos autores describiendo liderazgo por sus manifestaciones o por sus efectos o mismo por sus síntomas. Y entonces hay un sinnúmero de definiciones de liderazgo disponibles. Y no todas, y sí, no quiere decir que no sean verdad, pero nosotros aquí en este equipo estuvimos buscando, pero ¿qué hay detrás de eso? Es decir, ¿qué es lo básico para que haya liderazgo? ¿Qué hace un líder? ¿No? Y la figura de la cebolla con sus múltiples camadas es la mejor forma de sacar camada tras camada y ver qué hay en el cierne. Okay. Y es por eso que nosotros enunciamos y creemos mucho. Algo que a mí me llevó décadas a aprender, que es liderazgo
empieza con pasión. Si tú no tienes pasión por lo que haces, olvídate, no vas a liderar en esta área. 100% de acuerdo contigo. Si tú no tienes convicción, si tú no le pones corazón y no crees en lo que tú estás haciendo, otra vez, así que convicción, la pasión, la convicción son dos componentes críticos para el liderazgo. Que te guste lo que haces, que creas en lo que haces y finalmente una parte también extremadamente importante que son los valores con los que actúas, ya sean la coherencia, la integridad, el respeto y la humildad. Eso está ese es el fondo del liderazgo, a mi juicio. Si me permites, Alejandro, la palabra, Sí, déjame sí. ahondar un poquito más en el tema de Alvin. Ustedes me deben de tener presentes como que soy un expositor que siempre busco darle un calificativo a cada uno de los hechos de lo que hablamos. Yo resumiría lo que nos acaba de manifestar Alvin, que el factor humano es trascendente, ¿sí? Y el factor humano de líder hay que irlo descubriendo capa a capa, poco a poco. Indudablemente en sus manifestaciones personales. Como bien decía Alvin, tu capacidad de empatía, el ejemplo que brindas, la generosidad que proporcionas, la consistencia que demuestras, ¿sí? Hasta la curiosidad que te caracteriza, tu capacidad de escucha, tu concepción del alcance de visión, foco de ganar, ganar, por ejemplo, que son cosas que vas a ir descubriendo poco a poco, capa a capa, siempre partiendo de tu valor humano antes de los conceptos teóricos, como bien lo mencionaba Alvin, ¿no? Ok, ok. Entonces digamos, una composición que tiene un núcleo y que de acuerdo a lo que contenga ese núcleo, las capas o digamos, ahora sí que el actuar de esa persona, de ese líder, pues se va a manifestar en esas capas, ¿no? Ese digamos que es el espíritu de representarlo de esa manera, Manuel. Absolutamente. Y esto, Alejandro, equipo, estamos todos de acuerdo que no nada más aplica a una persona. Okay. Esto se ve reflejado también en una organización, porque una organización al final de la fiesta es un ente, ¿sí? Que tiene personalidad, que tiene un enfoque de determinado fin, sea este de lucro o no de lucro, pero lleva un fin que aglutina a una serie de voluntades y esas voluntades requieren de estructura. Y esa estructura, como bien lo comenta Alvin y Juan Antonio, pues conlleva la necesidad de liderazgo. Y ese liderazgo, si nosotros lo transportamos a la filosofía completa de la organización, porque aquí se antoja la pregunta y dices, bueno, está bien, ahí está el liderazgo, pero esto cómo lo alineo con mi empresa, con mi organización, Claro. ¿Cómo empato estas cosas, ¿no? Sí, porque también en las organizaciones hablamos muy seguido de su filosofía, de qué valores debe de tener, de la visión, de la visión. Entonces, lo que entiendo es, el líder tiene que estar alineado a eso. 100%. Y para muchos, desafortunadamente, ven la misión, la visión de la organización como un documento más para cumplir con una normativa porque nos están pidiendo que tengamos un cuadrito que diga la misión de la compañía, la visión de la compañía. Dices, sí, pero yo como individuo, ¿cómo conecto con ello? Entonces, siguiendo el punto de Alvin, de la cebolla, así mismo se comporta tanto una persona como una organización, ¿sí? En la periferia vamos a ver las actitudes,
¿sí? Dices, ¿cómo está actuando la organización? ¿Cómo actúa el individuo? ¿O no, Alvin? ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente, absolutamente. Y aquí sí, hay una máxima, es un líder o un grupo líder vive lo que hace. Es correcto. Y ahí es de donde nace la pasión. Porque ahorita vamos a ir, me gustaría ir desencebollando esta capa por capa, ¿no? Vamos a quitarle la primera capa. Bueno, la primera capa son las actitudes, es lo que le ves tú a la organización, es lo que le ves al individuo, cómo se está comportando como líder, ¿no? Pero luego empiezas a entrar más a fondo, segunda capita, ¿no? Vamos a ver cómo está sus planes, sus programas, hacia dónde va, etcétera. Y dices, ah, caray, aquí ya empiezo a entrar a una parte más profunda o del individuo o de la organización. Todavía más adentro dices, bueno, ¿y cuál es mi razón de existir? Ya, vamos a quitar la segunda capa, entramos a la tercera. ¿Yo por qué existo? O sea, ¿qué me está motivando a mí a hacer esta empresa? ¿Por qué quiero ir a fabricar estos productos? ¿Por qué quiero brindar este servicio? Y no nos circunscribamos únicamente a las utilidades, que si bien es cierto son muy importantes, pero no es la única razón de existencia de la compañía, ¿no? Porque sería un tanto corta la visión de decir, bueno, pues es que estoy aquí para hacer dinero. Sí es cierto, esa es una parte importante, si es para fines de lucro, pero pues cuando estés en una institución como la Cruz Roja dices, ah, caray, aquí pues no voy a hacer dinero, ¿ah? Entonces tengo que tener muy en claro esa parte. Perdón, Alvin. Más bien, es decir, en estos casos, más bien el dinero es un resultado, no un objetivo, pero es un resultado de hacerlo bien. Absolutamente. Y es un resultado de tener claro para qué existes. No, totalmente. Y cómo te ves hacia el futuro, siguiente capa. Incluso si no se tiene clara esa razón de ser y nada más nos vamos con hacer dinero, pues a lo mejor si no determinas bien cuál es tu finalidad como empresa y te concentras nada más en hacer dinero, a lo mejor lo que hoy te da dinero, quizá mañana ya no vaya a ser tendencia, quizá mañana ya no vaya a ser una necesidad del mercado y ya no hagas. Entonces, desde el punto de vista o quitando un poquito el lado romántico de tener una razón de ser, yo creo que más que un sentido romántico es una razón económica. Claro. De decir, oye, tengo que tener una razón de ser para poder asegurar en el futuro que el dinero que hoy hace mi empresa o el dinero que hoy hago, pues pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? Y poderme alinear, porque me puede conducir, como dice Joel Barker, me puede conducir a acciones poco éticas o incluso inmorales, sí, para decir, pues voy a hacer dinero. A ver, espérame, pero esto no es ético o no es moral y como quiero estoy haciendo dinero, totalmente, ¿no? Totalmente. No sé qué pienses de esto, Juan Antonio. No, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero yo creo que sí es importante señalar que todo este proceso al que hemos hecho referencia también requiere de irse midiendo, de irse evaluando. Y para mí hay dos calificativos trascendentes. Ahí vuelvo a hacer referencia al factor humano que tiene esta concepción de la cebolla. Y para mí serían estos dos conceptos: hasta dónde puedo influir, hasta dónde alcanzo a influir y sobre todo, qué actitud estoy mostrando. Porque al final de la historia, el fin, el objetivo, el logro, desde mi punto de vista, dependerá mucho de hasta dónde pude influir y la actitud con la que pude canalizar el esfuerzo personal y de grupo, ¿no? En este particular, es decir, yo siempre usé la figura, para mí mismo usé la figura del maestro o maestra que más me gustaba. Y
el maestro maestra con el que más aprendí ha sido una persona que ha tenido pasión por lo que estaba dando y por eso conseguía influir. Sí. Claro, claro, y está Podía desde el transmitir punto- la emoción con la materia. Claro, y entonces empiezas a conectar, no nada más, al rato que lo platiquemos, no nada más el liderazgo en la materia, sino el liderazgo en personas, ¿no? Y entonces es Absolutamente. cuando vas a poder mover las masas de la gente que depende de ti, o aunque no dependa de ti, pero que tú sigues siendo el líder, que esa es la parte peligrosa, de que mucha gente no se da cuenta de que es líder porque la gente no depende de él y está un tanto equivocado. Pero tenemos que llegar hasta el centro psíquico, que le llaman a esto, de el comportamiento de la organización o del líder o de la persona, ¿sí? Que es las creencias. Y no me quiero meter en ámbitos ni religiosos, no, realmente en qué crees. Para poner un ejemplo, yo les digo, a ver, ¿quieres ver el grado de importancia que una empresa le pone a determinado rubro? Ve a verlo en el cierre de mes y vas a ver si realmente le está importando o no le está importando ese aspecto, ¿no? Y dices, no, pues es que tiene que salir el número, mándalo así, al cabo el cliente nos va a dar una regañadita, pero como quiera lo va a aceptar. Dice, O no se da cuenta. O a lo mejor ni se da cuenta, ¿no? Y entonces dices, entonces no es cierto que tú estés creyendo que la parte, ¿sí? Sí. O algo más delicado, líderes. Muchas organizaciones decimos que la parte más importante es el ser humano. Para mi organización, tú eres el elemento más importante, esto, el otro. Le digo, oye, vamos a ver primeramente cómo están los sanitarios de tu gente. Segundo, dime cómo están las aulas donde estás capacitando a tu gente para que esta gente crezca. Bueno, no, yo no tengo muchas aulas, yo no tengo, a ver, quiero ver los entrenadores, quiero ver esto. Dices, si no tienes la infraestructura para hacer crecer a la gente y no tienes la infraestructura para darle una calidad de vida como tal, pues a lo mejor hay una situación en donde, y con esto cierro la pregunta o la respuesta. En ocasiones, cuando tú pones en una línea estos conceptos que estoy diciendo, actitudes, misión, visión, hasta la creencia, si no hay una perfecta alineación, se quiebra una palabra que se llama congruencia. Y entonces la gente te dice, mi líder o mi organización no es congruente, porque no están perfectamente alineadas estos elementos. ¿Sí? Claro. Y esto, líder, tienes que tener mucho cuidado, porque entonces, ¿cómo los puedo convencer de que, voy a poner de ejemplo la calidad? La calidad es muy importante, mis muchachos. Dices, dile que sí, al cabo en el cierre de mes nos va a decir que pasemos el producto, al cabo el cliente a lo mejor no se da cuenta. Va a doblar las manos. Va a doblar las manitas, ¿verdad? Y entonces dices, no hay nada más negativo, más destructivo que eso, sí. Totalmente. Y lo que ya mencionaron ahorita, ¿no? Y la importancia que es alinear esas mismas capas de la cebolla del líder con las de la empresa, ¿no? Para que lo que como empresa estamos prometiéndole al cliente, las personas que constituimos la empresa, pues lo tomemos como propio y de veras lo entreguemos, ¿no? correcto. A mí me gustaría hacerle una pregunta, porque también tengo que mencionarles, señores, que aquí ahí tenemos un autor ya de 2 libros de tema de liderazgo. El ingeniero Juan Antonio Andrade ya lleva un par de libros publicados. Y bueno, yo creo que él, Y pues, con altas ventas en Amazon, déjame también te lo presumo, ¿no? Enhorabuena. Sí, el comercial va incluido, Juan Antonio. Muchas gracias.
Todos los líderes, y la pregunta es esta, ¿todos los líderes demuestran los mismos talentos? No, no. Y es lógico y razonable. ¿Por qué? Porque depende primero que nada del aspecto personal, del factor humano que cada líder vaya manifestando. Y segundo, dependen del entorno al que se están enfrentando en ese momento. Y también trasciende mucho lo que tú enfatizabas de la alineación que debe de existir entre la empresa y el grupo, la empresa y el líder. Y quisiera hacer referencia a puntos trascendentes que deben demostrar en nuestro hacer diario la congruencia que debe de existir. Esos puntos tienen como calificativo las tareas del líder. Por ejemplo, el líder, ¿cómo se familiariza con el trabajo? ¿Cómo manifiesta y ejecuta sus órdenes? ¿Cómo es firme ante una postura o una posición? ¿Cómo establece tareas, indicadores, métricas, SKUs de alto desempeño? ¿Cómo revisa y señala desviaciones? ¿Cómo supervisa el hacer desde el punto de vista es estricto? ¿Esa supervisión es estrecha? Estas tareas, repito, tienen que tener alineación con lo que manifiesta la visión y la misión de la empresa. Y en nuestro hacer, en nuestras tareas, debemos de tener esa congruencia. Nada más para resumir, voy a poner un ejemplo. Es común ver el manifiesto a la entrada de muchas de las empresas, su misión y su visión. Sí. Y manifiestan de alguna manera ser la mejor empresa en. Regularmente. Bueno, pero si tú, familiaridad con el hacer, tu firmeza en el buscar, el establecer las acciones y el supervisar y revisar no van alineadas al objetivo que se manifiesta en la visión y en la misión, ya no hay congruencia y se empieza a perder todo lo que buscamos. Y eso trasciende, independientemente de que el líder demuestre sus talentos personales. Acepto que los tenga personales, como los dije en un principio. Nada más que tienen que ir en el manifiesto de congruencia de la empresa. De acuerdo, totalmente. Manuel, pensé que le estabas levantando la mano. No, pero sí me gustaría como quiera construir un poquito sobre lo que está comentando Juan Antonio, porque resulta que en ocasiones ni el propio líder tiene el entendimiento, mucho menos va a poder hacer y desglosarle o desmenuzarle, si me vale la palabra, a sus liderados la misión y la visión de la empresa. Y entonces, o se va a quedar demasiado corto o va a pecar de súper grandioso, ¿no? Y entonces la gente cuando ve inalcanzable un objetivo o lo ve demasiado corto, no va a poder confiar en el líder. Y si nos vamos a leer un poquito a Lencioni, ¿sí? Vamos a ver que la primer disfunción en un equipo va a ser la desconfianza.
Y la confianza se gana con la congruencia que nos está diciendo Juan Antonio. No sé, Alvin, ¿cómo Sí, lo ves? no, absolutamente. Y la otra cosa es decir que debemos entrar en este tema es, no todos los líderes, y son líderes en la misma cosa. Claro. ¿Sí? ¿No te parece, Juan Antonio? No, déjenme terminar el comentario. Ujú. Señores, el talento se trabaja, el talento se construye, el talento se va moldeando. Una persona que manifiesta una postura de talento sin ese tipo de adecuaciones de trabajo, seguramente se va a equivocar. Claro, pero por supuesto. Dice el dicho que la confianza mató al gato, ¿no? Entonces, Alguien muy práctico me decía, Juan Antonio, lo que acabas de decir tú, mucha gente lo va a entender de una manera más fácil si les dices, el talento es un músculo, señores, que se tiene que ejercitar, correcto. trabajar, preparar, adecuar. Creo que así queda más completo Sí, muy bien. Muy bien, totalmente de acuerdo. Perfecto. Ahora, me hace, ahorita que platicaban tanto de la congruencia como de los diferentes talentos que tienen los líderes, algo con lo que pues me he llegado a topar en esta corta carrera profesional es, no todas las personas que están en posiciones de liderazgo los ve su gente como líderes, ¿no? ¿Es una mera percepción mía o de algunos, Alvin, o realmente todas las personas en funciones de liderazgo son líderes, tienen cualidades de No, líder? es decir, lejos de ello, Alejandro, en mi experiencia, apenas un pequeño porcentaje de personas que están en puestos de liderazgo realmente son líderes. Demasiadas veces en nuestras organizaciones nosotros elevamos a profesionales que son muy buenos y lideran en lo que hacen, en la materia que hacen, y nosotros los elevamos a líderes de personas y fallan. Mm. ¿Sí? Y ahí entonces muchos de estos líderes, al no tener otra opción, al no tener es decir, tienen la pasión por la materia, pero no tienen la pasión por la gente. Y ahí entonces tenemos muchos, lo que nosotros llamamos falsos líderes de personas. Y entonces aquí el primer término que me entra a la cabeza es el líder que es un bully, el líder que es prepotente, Claro. que cree que intimidando lo hace, es decir, consigue liderar. Y de hecho, en la historia, nosotros, en la misma historia, en el mundial, nosotros a muchos de ellos los llamamos líderes. No lo son. El líder no es el que hable más fuerte. El líder no es el que sabe todo. Juan. Sí, déjenme profundizar un poquito más en el punto. Hay quien define, y me gusta mucho la definición, y también lo hemos hablado, sobre todo en la primera pregunta tú, Alvin. Un líder es aquella persona que influye en la voluntad del hacer de la otra persona. ¿Sí? Influye en la voluntad del hacer de la otra persona. Okay. ¿Qué quiero tomar de esto? Primero que quede claro que un jefe no es un líder. Tenerlo bien puntual. Y una forma de identificar cuando no eres líder, los diferentes estilos de liderazgo, los teóricos y los de último momento, tienen congruencia en señalar objetivos. Por ejemplo, el cumplimiento relativamente inmediato de la tarea
de acuerdo a un plan, el proporcionar dirección y visión al grupo, el crear armonía, el reforzar compromisos, el generar ideas, el definir altos estándares, por ejemplo, el buscar desarrollo. Cuando no cumples con ese objetivo de liderazgo, automáticamente ya no fuiste líder. Y esto lo menciono y lo listo de esta forma o lo describo de esta forma para que la gente pueda identificar cuando alguien se para al frente y ya no es líder, en cómo trabaja estos objetivos o manifiesta estos objetivos que les acabo de enunciar. De acuerdo, Juan Antonio. Pero yo creo que si, y usando tu ejemplo antes de cómo para ponerlo de forma simple, mucha gente pretende ser líder emulando algunas de las manifestaciones de un líder, Hey, sin tener el background del que hablábamos nosotros durante todo este tiempo, ¿no? el talento. Y rápidamente pierde credibilidad. Sí. Sí, me hace recordar, Alvin, una anécdota muy importante con una compañía aquí en México, y que en algún momento le dije yo al director de la planta, le digo, ¿sabes qué? Y le hablé por su nombre. No les puedo decir el nombre, pero empieza con F y termina con Felipe. Oye, Felipe, fíjate que he observado que toda la gente tiene un stopper, un algo que lo detiene de poder actuar, porque dice que no tiene tiempo. Quiero que me ayudes a hacer un experimento. Quiero que en estas 2 semanas siguientes tú tengas tiempo para hacer casi cualquier cosa. Y sé que te voy a meter en un problema porque sé que tu agenda está apretada, pero ayúdame al menos a decir que sí, aunque al ratito veamos cómo nos arreglamos en la agenda. Y resultó muy positivo el ejercicio, porque a partir de ahí todo el mundo empezó a tener huecos en su agenda, ¿sí? Y dices, oye, ¿cómo era posible si hace un par de días me decías que andabas muy lleno en la agenda y ahora sí tienes tiempo de atender X o Y asunto? Y todo es mimetismo, ¿sí? Cuando un líder empieza a actuar, muchos creemos que si yo hago lo mismo que mi líder, yo también voy a ser tan carismático o tan influenciador con mi gente como lo hace mi líder, ¿sí? Y entonces, no, yo creo que mencionaste una palabra clave, Alvin y Juan Antonio mencionaron una palabra clave, la diferencia entre jefe y líder, ¿sí? El ser jefe no te convierte en líder. Absolutamente. No necesitas ser jefe para liderar a la gente. No, por supuesto. Sí. Y digo, ahorita que lo mencionaste, pues todas las nuevas generaciones tenemos a nuestros influencers, que no son más que personas de las cuales queremos de alguna manera imitar, emular su comportamiento, o como bien decía Juan Antonio, nos convencen de hacer ciertas o cuáles cosas, ¿no? Entonces, pues tenemos muchos que no somos jefes, tenemos también esa responsabilidad de algunos, ¿no? De ser líderes de las personas que nos rodean. Es correctísimo. Ahora, estilos de liderazgo. Existen algunos estilos, por ahí hemos leído, ¿no? En el clásico librito, ¿no? Que hay varios estilos de liderazgo. ¿Qué estilos existen, Juan Antonio? ¿Qué nos puedes decir acerca de ello?
Bueno, primero déjenme decirles que es un tema muy rico, ¿sí? Que indudablemente pueden ser tema de un podcast en particular y se pueden hablar. Voy a empezar mencionando los 6 estilos teóricos con que los que saben del tema lo manifiestan o lo han manifestado. Y sí, indudablemente todo estilo tiene un objetivo. De los 6 estilos teóricos que se manifestaron en una base para estudiar el tema, es el coercitivo, que su principal objetivo es el cumplimiento inmediato de la tarea. Así lo describe la palabra coercitivo. El estilo directo, que busca siempre una dirección y una clara visión en el hacer. El estilo afiliativo, que crea armonía. Quiere que todos y busca que todos se lleven bien. El democrático. Conocemos. Refuerza compromisos y genera ideas. El marcapasos es el de altos estándares, supervisión estrecha y estricta. ¿Sí? Ese estilo marcapasos es el que va por el resultado inmediato, ¿no? Y el tutorial, que es el que desarrolla al grupo, a la persona, la tarea, etcétera. Déjenme decirles que lo común es que todo mundo tiene una combinación de 2 o 3 estilos de liderazgo de los que les acabo de mencionar, siempre teniendo uno como el de mayor influencia. Pero también déjenme decirles que en los últimos años se ha reevaluado mucho el concepto del estilo de liderazgo. Y hoy son 2 conceptos de liderazgo vigentes y creo que se adaptan mucho al cómo enfrentar este nuevo mundo. Y esos 2 estilos son el liderazgo por influencia. ¿Sí? El liderazgo por influencia es una habilidad para orientar la acción, buscando que la actitud sea el reflejo del liderazgo. ¿Sí? O sea, ¿cómo influyo para que tu actitud se manifieste en el camino y en la dirección que yo busco? Y también el liderazgo situacional, que desde mi punto de vista es el que hoy está predominando. El liderazgo situacional tiene una característica muy particular. Influye, afecta y se manifiesta acorde a la inteligencia más emocional del líder. ¿Por qué? Porque es una reacción de conducta del momento que se vive. Sorpresa, tristeza, miedo, angustia, ira, alegría. Es el manifiesto de un liderazgo situacional ante un hecho que se presenta y te manifiestas. Y es donde tú tienes que empezar a trabajar con tu inteligencia emocional. Muchas veces hoy las propuestas de valor se pierden porque en este liderazgo situacional o nos gana el miedo o nos gana la angustia o nunca nos saca de la sorpresa y estamos perdidos, ¿no? Entonces, para mí es una propuesta que muy bien influye en lo que tenemos que hacer porque nos demanda un balance y en conclusión nos lleva a lo que describimos de un líder usando la figura de la cebolla. Correcto. Y si me permites ahí construir un poquito, Juan Antonio, en tu valiosa respuesta a la pregunta del Alex,
pero hoy por hoy tenemos un sinnúmero de obstáculos y de situaciones que no ayudan en un momento dado a resguardar una inteligencia emocional o auténtica, ¿sí? O lo suficientemente madura, que para la palabra, para lo que estamos viviendo. Acordémonos, y por eso el nombre de nuestro programa de Enfrentando un Mundo Nuevo, 2 años de pandemia, una guerra actual, precios del petróleo subiendo de manera extraordinaria, falta de transporte, no hay esto, no hay lo otro, no tengo materiales, no tengo... Y en las empresas empiezan a vivir una serie de presiones y una serie de situaciones de alto estrés que empiezan a lapidar muchísimo esa inteligencia emocional. No sé si estás de acuerdo, Alvin. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también con la forma como tú expresas los estilos, Juan Antonio. Yo veo que puede, es decir, en el liderazgo situacional muchas veces se puede presentar, sí, hay que tener mucho cuidado que no se presente como un liderazgo de lo imprevisible. Ajá. ¿Sí? Es decir, un líder en cualquier materia, en cualquier líder de organizaciones y personas, tiene que ser previsible según la situación. ¿Sí? Y ahí eso va mucho con lo que tú dijiste hace poco, Manuel, es no puedes representar. Tienes que ser coherente con la forma como lo estás haciendo. Ahora, ¿existe un estilo de liderazgo de estos últimos dos que nos menciona Juan Antonio? ¿Un estilo de liderazgo que sea mejor que otro? O sea, a los jóvenes, ¿qué nos podrían recomendar? Oye, prepárate con el estilo de liderazgo situacional o prepárate con el estilo de liderazgo por influencia. ¿Qué nos podrían recomendar, señores? Alejandro, permíteme tomar la palabra primero, perdón, Alvin. Sí. Primero tenemos que estudiarnos a nosotros, tenemos que conocernos a nosotros. Y a la situación. Bueno, ese es el segundo. Primero nosotros, o sea, nosotros tenemos que tener claro qué tipo de líderes somos. ¿Qué tipo de liderazgo manifestamos normalmente? ¿Con cuál tenemos más empatía? Y de eso nos puede hablar Manuel. Sí. Una vez que ya tengo perfectamente identificado qué líder soy yo, entonces viene y toqué el aspecto personal, como lo hablé en la respuesta de la pregunta número 3, viene la valoración del entorno, como lo señala Alvin, que es un calificativo trascendente. ¿Sí? El calificativo trascendente de bien valorar y entender ese entorno me tiene que llevar a un objetivo, ya sea el cumplimiento inmediato, el desarrollar, el proporcionar dirección y visión, mi habilidad para orientar, el poder manifestar las reacciones de conducta de mi grupo. Ahí voy a caer en otro calificativo del estilo de liderazgo. O sea, yo tengo que ir entendiendo en dónde estoy. Y refuerzo el comentario que también hice. Me tengo que ir adaptando, tengo que ir ejercitándolo, tengo que ir adaptando y conociendo en función a lo que me enfrento. Sí, es decir, yo lo iba a expresar, Juan Antonio, de una forma un poquito más jocosa. Es decir, no uses el estilo de liderazgo influenciador cuando vas a salir a un tiroteo. No, pues. O en un incendio, ¿no? O un incendio. Sí, y yo creo que por eso, como bien lo comenta Juan Antonio,
lo que más ha estado prevaleciendo obviamente es el liderazgo situacional porque Sí, pues es tan adaptable a, que para la redundancia, a la situación, pero el tener esa madurez en tu inteligencia emocional para poder rápidamente adecuar tu comportamiento y regresar a los estilos donde la situación te lo va dictando, sí, es lo que en un momento dado a ustedes, los jóvenes, les puede servir ahorita para ir trabajando cómo ir madurando su inteligencia emocional. de acuerdísimo. Y ¿cómo podemos identificar nuestras áreas de liderazgo? ¿Existe alguna herramienta que nos pueda decir esta información? Sí, y bueno, pues ahora sí, déjame también, así como anunciamos los libros de Juan Antonio, vamos a anunciar también a Turning Point. Tenemos una herramienta de diagnóstico y bendito sea Dios, contamos con muy fuerte colaboración de Alvin y de Juan Antonio, porque le dieron un redondeo y una profundidad muy padre Ok. para poder revisar dónde estamos actualmente en nuestros papeles como líderes. Y es muy interesante que cuando se aplica lo hagamos con un mapa un tanto completo de la cuadrilla de liderazgo para poder detectar duplicidades, hoyos, etcétera, dentro de tanto de los estilos como las influencias que en un momento dado están teniendo los líderes en el grupo al que quieren dirigir. Entonces, verdaderamente nos ha ayudado muchísimo a detectar muy bien, pues, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades para que lo puedas hacer no nada más en lo individual, sino también en lo colectivo, porque en muchas ocasiones también nos pasa que en un momento dado es muy fácil ver la pajita en el ojo ajeno y la viga que traemos acá en nuestra cara no la detectamos, ¿no, Juan Antonio? No, sí, y miren, radio escuchas, déjenme decirles, voy a hacer un comentario de una experiencia profesional que me tocó vivir siendo asesorado por Turning. Lo que acaba de manifestar Manuel, yo lo califico en que una de las múltiples cosas que aprendí y en la que me ayudó Turning por su amplia visión y su concepción no dañada con la ceguera de taller, por ejemplo, por ponerle un calificativo, es que me ayudó y me enseñó a adaptarme. ¿Sí? Te vi cara de muy convencido, Alejandro, pero es tremenda verdad, o sea, me ayudó a adaptarme en lo personal, a mi grupo, nos fue llevando, nos fue formando, nos fue ayudando a consolidarnos, a estructurarnos y a no perdernos en el camino, Sí, ¿sí? ¿no? Personalmente, yo viví empresarialmente muchos cambios de empresas y pude seguir consolidando mi desarrollo profesional. Y lo manifiesto porque el poder me haber hecho continuar en el camino, señores, fue que me pude adaptar. Pero es muy diferente cuando te tienes que adaptar tú como persona, tú como líder, cuando tienes que adaptar al grupo, cuando tienes que adaptar, Manuel, Radio Escuchas, a la empresa. Ya con eso termino todo. Juan Antonio no lo podía expresar mejor. Pero sí, eso pasa por autoconocimiento. Sí. Esto pasa por entender qué te mueve. ¿Okay? Sí. Correcto. Y eso es la pregunta que uno tiene que hacer. Normalmente, naturalmente, la respuesta a estas preguntas puede estar influenciados por
lo que 500 personas piensan de ti o tú crees que piensan de ti, ¿no? O que tú crees que deberías hacer. Me refiero al síndrome del ingeniero infeliz o del médico infeliz que se hizo médico porque se esperaba de él o de ella, ¿no? Ujú. O por alguna otra razón. Es decir, hay que aprender a conocerse. Y eliminar, si me permites construir sobre ese punto, Alvin, eliminar el miedo de conocerte a ti mismo. Naturalmente, Hay totalmente de acuerdo. personas que no nos gusta que nos diagnostiquen, porque ¿qué tal si me dicen que tengo X o Y padecimiento? Por eso no voy al No me check-up va a para que me gustar. digan de qué estoy enfermo. Exactamente. Entonces dices, oiga, doctor, nomás no me diga de qué me enfermé, porque luego pues me voy a sentir triste. Dices, pues mi rey, Sí. tengo que decir las cosas. Sí. Digo, tampoco voy a hacer una declaración abrupta, pero tengo que ir viendo y autoconociéndome para poder ir mejorando. No se puede mejorar lo que no se conoce y lo que no se mide. Sí. Y una forma que, es decir, en mi experiencia yo descubrí es la mejor forma de conocerte no es cuando estás en tu trabajo. La mejor forma de conocerte es cuando estás fuera del trabajo y cuando empiezas a perseguir tus propios intereses. Es correcto. ¿Sí? Por ahí puedes encontrar, es decir, yo he tenido en mi experiencia, en mi carrera, yo he visto a gerentes de control de calidad súper mediocres transformados en directores de venta muy exitosos. ¿Sí? Sí. Porque consiguieron ver qué realmente les gustaba y no estaban haciendo un trabajo, como dicen los americanos, 9 to 5. ¿No? Claro. Exacto. Nuevamente, lo que se comentaba al inicio de la alineación de tu pasión Yeah. con tus acciones, ¿no? Entonces, y si no está alineado lo que estás haciendo con tu pasión, pues no va a haber la congruencia que decías, Manuel, y definitivamente, número uno, el primero en sufrir eres tú, porque tú eres el que tiene que vivir con tu realidad todo el tiempo, tú solo, ¿no? Y además, las otras personas que también pueden llegar a sufrir esa desalineación y decir sufrir en el sentido de que pues, no se vive en plena armonía, ¿no? Claro. No por tanto de un dolor. Claro. Yo creo que lo que tú mencionaste antes, Manuel, es el diagnóstico desarrollado por Turning puede ser de muchísima ayuda aquí. Sí. Sí, totalmente. Es una herramienta bastante extensiva en la que un grupo de consultores de Turning asiste a tu empresa, empieza a convivir con los líderes funcionales de tu empresa y como resultado vamos a poder conocer si existe esa alineación, si la cebolla de esas personas que están como líderes está alineada a la cebolla de la empresa. Y eso te permitirá a ti conocer, al momento de conocer esa alineación, te permitirá saber qué cambios en acciones o en personas o en procesos se tienen que hacer en tu empresa para que el valor que estás buscando entregarle a tu cliente y obviamente el valor que estás esperando recibir de tu trabajo, de tu empresa, pues sea el mayor y se maximice. Juan Antonio. No, Alejandro, nada más complementando tu punto de vista que es muy rico del aporte de Turning, es que también Turning puede ver cuando no eres congruente, que muchas veces nosotros somos incapaces de ver en dónde no somos congruentes. Por supuesto, sí. Sí, porque la mayor parte de las incongruencias no son a propósito. ¿Sí? Si dijeras es que lo estoy haciendo a propósito, bueno, pues ahí ya está a lo mejor hasta la falta de ética, ¿no? Sí, Pero
me atrevo a decir que arriba del 95% de las ocasiones no son a propósito, no te estás dando cuenta que eres incongruente y esa es una parte importante. Se esconden. Y ese también es un, como bien lo mencionas, Juan Antonio, un resultado valiosísimo de este diagnóstico. Sí, señor. Que, pues encantados de darles mayor información a quienes gusten contactarnos. Estamos en todas las redes sociales como Turning Consulting, tanto en Facebook como en Instagram, como en el canal de YouTube, en Twitter, en donde con gusto podemos entrar en contacto, o bien en nuestra página de internet www.turning.com.mx, y encantados de la vida platicamos con ustedes y vemos cómo este proceso de diagnóstico y de alineación del liderazgo puede darte resultados bastante provechosos y jugosos para tu empresa. Yo, pues me encantaría seguir conversando con estos señores, pero el tiempo se nos agota. Agradecerte a ti que nos estuviste escuchando durante este capítulo. Mil gracias. Esperamos que los temas que aquí hayamos expuesto estén aportando valor para tu bagaje de herramientas y de conocimiento para poder enfrentar a un mundo nuevo de una manera más exitosa. Juan Antonio, Alvin, Manuel, muchísimas gracias por su participación. Un honor. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Al contrario. Cuídense mucho, sigámonos cuidando. Les mandamos un fuerte abrazo hasta sus casas. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.